Hola, ¿cómo andan mis nenas y nenes lindos de quinto año? Que la señora se extraña un montón. ¿Están listos para seguir aprendiendo? Bueno, hoy vamos a seguir en busca de lo importante. En las dos materias venimos trabajando lo mismo, porque esto es transversal para todas. Ustedes van a trabajar textos en todas las áreas este año y todos los años de su vida siempre que estudien. Es más, cuando lean cualquier texto también lo van a necesitar. No solo un texto, a veces cuando miramos una película, vemos un video, es importante rescatar de qué se trata lo que estamos leyendo o viendo para poder interpretarlo mejor. Entonces, hoy vamos a ver, como ya venimos viendo en las tareas, los núcleos narrativos. ¿Qué son los núcleos narrativos? Bueno, son las acciones principales que integran un relato. En este caso, por ejemplo, no podemos eliminarlos porque si los sacamos, las historias o los textos que estamos leyendo perderían su sentido o quedarían inconclusos. Por lo tanto, es importante cada uno de ellos para mantener el sentido del relato. Podrían compararse, por ejemplo, en este caso, con los eslabones de una cadena. ¿Sí? ¿Vieron una cadena con cada uno de sus eslabones? Bueno, cada uno de esos sucesos unidos en un orden, una secuencia, se les va dando como una coherencia al relato, un sentido, en ese orden en que van dando. Unidos le van dando un sentido. Los personajes de un texto serán, digamos, los sujetos en torno a los cuales va a girar el relato. Es decir, como que esos hechos fundamentales, esos núcleos narrativos, le van a suceder a alguien. ¿A quiénes? A los personajes. Entre ambos, digamos, entre los hechos y los sucesos y los personajes, se le va a ir dando una estructura a esa historia, una forma, y a eso se lo denomina secuencia narrativa. Entonces, a ver, repasemos. Los núcleos son las acciones principales que organizan esas narraciones. Entre ellas, por ejemplo, hay una relación causa-efecto. Digamos que una provoca a la otra y así se van como desencadenando, por eso la palabra que dijimos antes, ¿no? Eslabones de una cadena, y van llevando una a la otra para ir desarrollando la historia. Todos estos núcleos determinan el avance de la historia hacia el final del relato, o sea, me van llevando hacia el final, como si fuera un caminito, un juego de tablero, ¿viste? Que vas pasito a paso llegando al final. Si uno de esos falta, es como que algo se rompe en el medio. Por lo general, esto lo vamos a ver después más adelante con mayor detenimiento cuando veamos clases de palabras, se los denomina con sustantivos abstractos. ¿Sí? Yo sé que esto lo saben de otros años. Por ejemplo, para no nombrarlo se puede igual decir con una oración completa, pero por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Felicidad por encontrar a su amada. Nostalgia por volver a su planeta. Venganza por la traición que recibió. ¿Sí? Entonces eso, narrado de esa manera, va haciendo un buen núcleo narrativo, porque yo me puedo dar como idea de lo que está sucediendo en cada uno de esos eslabones o nudos. Entonces, si esos núcleos narrativos son lo fundamental de la historia, me van a ir llevando, como les decía, a mantener esa estructura. Eso se llama estructura canónica. Ustedes lo vieron ya en otros años. La introducción, el nudo o desarrollo y el desenlace de la historia. Cada uno de esos nudos o núcleos me va a ir llevando a entender cada una de esas partes de la historia. Entonces, si los núcleos narrativos son lo fundamental de la historia, como dijimos la otra vez, con las ideas secundarias, ¿para qué están? ¿No son importantes? Sí, son importantes, porque con ellos le vamos a ir dando forma a la trama. Y si quito alguno de estos, ya perdería el sentido. Acuérdense que ya estuvimos viendo la noción de trama. Es como una bufandita, una tela. Y yo saco uno de esos hilitos, se desarma todo. Cada una de esas hebras tiene un sentido. Por lo tanto, cada uno de esos núcleos también lo tiene.
Entonces, también vimos en nuestras tareas las catálisis. ¿Qué son las catálisis? Serían como las ideas secundarias que estuvimos estudiando, ¿sí? Son toda la otra información que hay en un cuento o en un relato que si la saco en realidad no me varía el sentido, pero sí me ayudan a comprenderlo mejor. Entonces es importante que estén ahí. ¿Son acciones de relleno? Y sí, podría decirse que sí, pero con el estilo del autor, que tienen, digamos, la función de retardar el pasaje de un núcleo al otro, como de ir ralentizando el final, como para también crear interés, un suspenso. Sería horrible, imagínense una historia toda contada solamente con los núcleos narrativos, ¿sí? Caperucita fue al bosque a buscar y termina pronto, no tiene mucho sentido y tampoco nos gustaría un relato así. Por lo tanto, todo lo otro que se le pone a la historia son condimentos que nos ayudan a enriquecer el relato y a entenderlo mucho mejor. La música, en el caso de las películas, el vestuario, y todo eso es como parte de todo eso que nos va ayudando a comprender mejor. Entonces, en estas clases vamos a seguir buscando lo importante. Hoy me interesa que sepan la noción de núcleos narrativos, de secuencia narrativa y de catálisis. Con esto hasta aquí, vamos muy bien por esta semana. Les mando un besito muy, muy grande y como siempre les digo que los extraño mucho. Beso, beso, beso. Adiós.